me quiere acompañar, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, a partir del versículo 3, la Biblia nos relata que al Señor Jesucristo los discípulos se le acercaron y le dijeron, bueno, ¿cómo vamos a saber? ¿Qué señales va a haber? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de tu venida y del fin del mundo y del fin de todas las cosas? Y la respuesta de Jesús enumera una serie de cosas que son llamadas señales. Precisamente en este párrafo en las Escrituras dice, como a modo de título, señales antes del fin. En la primera parte yo encuentro por lo menos 13 señales que el Señor dejó de cosas que iban a pasar en ese tiempo previo a la venida del Señor, en ese tiempo previo al fin de todas las cosas. Dice, respondiendo Jesús a los discípulos que le hicieron esta pregunta, la primera cosa que le dijo fue, miren que nadie los engañe. Mirad que nadie os engañe. La primera cosa nos advierte que va a ser un tiempo de que corremos el peligro de ser engañados. Es la primera cosa. No es todavía eso una señal, sino una advertencia antes de decirnos acerca de las señales. Entonces, la primera cosa, como una advertencia, como una introducción a estas señales, como la actitud que debemos tener nosotros, es una actitud de alerta, de estar despiertos, de ser entendidos. Miren que nadie los engañe. Y a partir del versículo 5 del capítulo 24 de Mateo, comienzan las señales. La primera señal, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A lo largo de la historia, hubieron falsos profetas, hubieron falsos Cristos, pero lo que ha pasado en los últimos años, la cantidad de personas en distintos lugares del mundo que se han levantado diciendo que son el Cristo, que son el Mesías, que cada uno de ellos decía, yo soy el Hijo de Dios. Había uno acá en Latinoamérica precisamente que decía abiertamente que era el Hijo de Dios, que era Jesucristo, que era el Hijo del Hombre, y tenía muchos seguidores, porque eso es lo extraño, que se levante algún loco diciendo que Jesucristo es una cosa, pero de ahí que haya muchas personas siguiéndolo, ya es otra cosa. Entonces, una de las primeras señales, muchos diciendo que son el Mesías, que son el Cristo, que son el Hijo de Dios. La segunda señal, en el versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Hoy, debido a la tecnología, debido a la velocidad de las noticias, de la comunicación en el mundo entero, hoy lo que pasa del otro lado del mundo, nosotros lo podemos saber en unos minutos. Ahora mismo alguien puede estar hablando del otro lado del mundo y podemos estar recepcionándolo. Esa es la realidad. Por eso que es más fácil que esta señal que advirtió el Señor Jesucristo se cumpla. Van a oír de guerras. Si hay guerra en el Medio Oriente, enseguida lo sabemos. Van a oír de guerras y de rumores de guerra, o sea, de posibles guerras, de que se dice que pueden estar en guerra, de que dicen que puede llegar a explotar. Y yo creo que si usted mira los noticieros, si usted es alguien que ve noticias internacionales, yo no le tengo que hablar mucho de esto, y usted sabe de que esto se está cumpliendo de una u otra manera. La segunda, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa es la tercera señal. Nación contra nación, reino contra reino. Creo que hace años que estamos, que Estados Unidos, que Rusia, que Corea del Norte, que China, que algún país de Europa, que los árabes, que los judíos, que tantas cosas, y no es ninguna novedad tampoco, y no creo que sea algo que tenemos que decir, ¿esto cuándo se irá a cumplir? Creo que ya se está cumpliendo desde hace tiempo. La otra cosa que dice, y habrá pestes. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, si no hay pestes ahora,
si no podemos decir que esta señal se está cumpliendo. Han habido pestes a lo largo de estos últimos años en el mundo entero, pero nada como esta última para globalizarse en tan poco tiempo. En tan poco tiempo está alcanzando a todo el planeta, todo el globo terráqueo alertado, afectado, tomando medidas los gobiernos, la gente en cuarentena, como no nos pasó a muchos que vivimos esta época, jamás vimos algo así, y de repente todo el mundo está afectado por una peste. Entonces, esto es señal del último tiempo, esto es señal que el Señor habló, y que eso es señal de que Cristo viene pronto, es señal de como los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, el fin de todas las cosas. Tremendo. Pestes, y yo creo que lo que viene, hay alguno que va a decir, esto hubo, pero nunca como ahora. Hambre en distintas partes del mundo. Llega un momento que no soporto, con el solo hecho de ver ciertas imágenes de ciertas criaturitas, sobre todo quizás allí en el continente, parte del continente africano, como en la India, como en otros lugares del mundo, y a veces niños sufriendo hambre, aún en el interior, en algunos lugares de nuestro propio país. Yo creo que es algo que nos marca, como que nos hace algo al corazón. No podemos contenerlo, porque es tan tremendo eso que se está viviendo con tanta tecnología, con tanto avance, con tantas personas manejando mucho dinero y mucha gente, miles de ellos padeciendo hambre, llevándolos hasta la misma muerte, algunos a la desnutrición, a las enfermedades, a las defensas bajas, pero muchos muriéndose de hambre, literalmente. Hambres, esa es otra señal que el Señor habló. Dice, hambres y terremotos en diferentes lugares. A lo largo de toda la historia siempre hubieron terremotos. Terremotos por aquí, por allá, cada tanto, pero creo que no se vio nunca como en estos últimos años, específicamente como dice la palabra, terremotos en diferentes lugares. Al mismo tiempo, en diferencia, a veces solamente de días y algunas veces casi hasta simultáneo. Japón, Estados Unidos, México, Chile, allí por Filipinas, por distintos lugares al mismo tiempo. Terremotos, algunos tsunamis, tifones, huracanes, en una forma que es alarmante, y mucha gente empezó a alarmarse, gente que estudia la meteorología, alarmados por lo que pudiese causar, por lo que pudiese venir, por un terremoto, algo aún a nivel mayor, pero son señales. Jesús dijo, terremotos en este tiempo, en el tiempo antes del fin, terremotos en diferentes lugares. Ahora, si usted lee en el versículo 8, después de hablar de esto, el Señor dice, y todo esto será principio de dolores. Quiere decir, esta es la introducción a un tiempo que podríamos llamar de alerta, a un tiempo que podríamos llamar de estar atentos. Jesús dijo, esto es solamente principio de dolores. Y si estos son principios de dolores, vale decir que pueden venir cosas peores, cosas más alarmantes, cosas que causen más sufrimientos. Y ahí nos habla aún más específico aquellos que creemos en Jesucristo, aquellos que somos discípulos de Jesucristo, que nos llamamos cristianos, que nacimos de nuevo, que somos del pueblo de Dios. Ahí el Señor nos advierte en el versículo 9, dice, y os entregarán a tribulación. Los van a entregar para que sufran. Ahora mismo yo estoy en un país que todavía tenemos libertad, que todavía podemos predicar libremente, podemos usar este medio, pero ahora mismo, hermanos en la fe, siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios en otras latitudes de este planeta, están perdiendo la vida por el gran delito de creer en Jesucristo, por el terrible delito de
tratar de predicar la palabra de Dios. En algunos casos por el tremendo delito de solamente tener una Biblia o decir que creen en Jesús, que Jesús es su Señor. Gente perdiendo la vida, gente encarceladas, gente torturada, gente perseguidas, en algunos lados apaleados, con garrotes, con mazos, a patadas. En otros lugares tenemos fotos de gente que la están ahorcando, la van a ahorcar, videos de personas recibiendo un balazo en su nuca y cosas así por el solo hecho de creer en Jesús, de predicar el Evangelio, de intentar hablar a la gente de esta verdad del Evangelio que salva, que liberta, que es palabra de Dios, el Evangelio eterno que trae salvación a las personas. Pero eso es lo que dijo Jesús. Y esto no sabemos qué alcance puede llegar a tener, porque dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay gente que empieza a volverse contra los cristianos, contra los pastores, contra los predicadores, porque de repente dice, esto es pecado, y a alguno no le gusta, y empieza una persecución mediática, una persecución hasta legal, una persecución ideológica, pero también física, en muchos casos, porque Jesús lo anunció. El hecho es, aquellos que creemos en Jesucristo, ¿somos de verdad? ¿O somos una mentira? ¿O somos a media? ¿O somos superfluos? ¿O somos como el mismo Señor tuvo que decir en un momento a su pueblo, su piedad es como la nieblina de la mañana, que en un momento está y después se va? Dios quiera que no, que nosotros seamos verdaderos. Y venga lo que venga, ya muchos hermanos nuestros, los primeros discípulos, los apóstoles de Cristo, todos fueron perseguidos, la mayoría de ellos murió en el martirio por su fe. Felices se fueron a la eternidad creyendo en Jesucristo, felices dieron su vida por lo que creían. En algunos casos, aún en el circo romano, los entregaban a los leones, a los gladiadores, los enterraban o lo prendían fuego bañado en brea, muchas cosas así. La historia lo cuenta y no es novedad lo que estoy diciendo, pero ¿qué pasa con nosotros? Usted, yo, ¿somos discípulos de verdad? ¿Creemos en Jesús de verdad? ¿Cuánto vale nuestro Cristo? ¿Cuánto vale nuestra salvación, la que Cristo compró con su sangre? ¿Estamos preparados? Porque de este lugar, de este lado de la eternidad es muy poco tiempo. Viva 80, 100 años, usted es un campeón. Pero comparado con la eternidad eso no es absolutamente nada, porque la eternidad es por siempre y para siempre. Y sabemos que solamente hay dos destinos. El que creyó en Jesucristo, salvación eterna, donde le espera un nivel de gozo, de alegría, de paz que ojo no vio, ni oído yo, ni el corazón del hombre se imaginó. Del otro lado, lamentablemente, un destino eterno de sufrimiento, de dolor, de terror, de tormento, pero por eso murió Cristo, por eso dio la vida, para que no vayamos a ese lugar. Por eso pagó un precio tan alto para salvar nuestras almas eternas, porque nos ama, porque se preocupa por nosotros y por nuestro destino en la eternidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados? Al final de este capítulo el Señor dice, bienaventurado aquel siervo a quien se le dejó encargado de la casa, para que alimente a los que están allá. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, compartiéndote la palabra de Jesús, la que te alimenta, para que cuando Él venga no me diga que soy un siervo negligente, que no dije lo que tenía que decir, que no hablé lo que no tenía que hablar, sino que ciertamente me remití a sus palabras y guardé sus palabras y obedecí su palabra y te compartí sus palabras. Dice, muchos tropezarán entonces. Está hablando de discípulos, están hablando de los que han creído. Tropezar en la fe, tropezar en su confianza, tropezar en el camino, apartarse, quedarse, caerse. Dios quiera que vos ni yo seamos uno de esos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Lamentablemente, a través de estos medios como Facebook, como YouTube, encontramos a gente, cristianos supuestamente, hablando contra otros cristianos. Siervos de Dios hablando contra otros siervos de Dios. Guerreando, criticando, acusando y a veces perdiendo los valores como cristianos por tal de entrar en este juego. Y el peligro de que muchos aún
pertenecientes a nuestra fe, que un día compartieron con nosotros, que un día quizás nos dijeron que nos amaban, en un tiempo donde muchas leyes metan presión, donde muchas corrientes ideológicas, políticas, filosóficas, con intereses económicos y tantas otras cosas, empiecen a meter presión, y algunos que se llamaban cristianos pueden ser que en ese momento no lo sean, y el peligro es que hasta denuncien o como dice aquí, entreguen a los enemigos del pueblo de Dios, a los hijos de Dios, porque eso es lo que va a pasar. El hecho es, cuando esto venga, ¿de qué lado nos va a encontrar el Señor? Jesús dijo: el que no está conmigo está en contra mía. El que conmigo no junta, desparrama. En otras palabras, cada vez menos habrá un término medio. Cada vez más la diferencia se va a hacer más notoria. Cada vez más la brecha se va a agrandar entre los verdaderos cristianos y los que no los van a hacer. En estos mismos días hay gente que se arrepiente más, hay gente que se vuelve más, hay gente que quiere de Dios, hay gente que se da cuenta que lo necesita. Pero en estos días hay personas que nunca hicieron nada y un día estuvieron en la iglesia y hoy en día están volviéndose contra los siervos de Dios, contra los cristianos, contra los que un día llamaron hermanos en la fe, porque se empieza a definir cada vez más. Dios quiera que vos y yo estemos del lado de los que están con Jesús, los que juntan con el Señor Jesucristo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso habla de un poder de convicción mayor. Primero, una mayor cantidad de falsos profetas, pero una mayor convicción en ellos, una mayor unción, podríamos llamarlo, para que engañen a muchos, porque no solamente muchos profetas falsos levantándose, sino muchos siendo engañados. Dios que nos prepare en la palabra, nos prepare en la oración, nos prepare en la comunión con Dios, en la santidad, en la fe, en la obediencia a Dios, en el amor de Dios, en el temor del Señor. ¿Para qué? Para que ese tiempo no nos sorprenda, para que ese tiempo nos encuentre preparados, apercibidos, listos, despiertos, atentos, no dormidos, sino como el mismo Señor Jesucristo dijo: sean sobrios y velen, estén despiertos, estén atentos, sean entendidos, sean ese pueblo que conoce a su Dios y por lo tanto se esfuerza y actúa. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no las he enumerado, pero ya estoy en la señal número 12. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y está hablando de los discípulos, está hablando de los llamados cristianos, está hablando de los llamados creyentes, está hablando de aquellos que un día profesaron seguir la fe en Jesucristo. De eso se está hablando. Pero para haber tanta maldad, un ambiente de maldad en el mundo, maldad que va contra los principios cristianos, que va contra la fe, que persigue las buenas costumbres, que persigue lo que dice aquello que está diciendo que no a ciertas corrientes de este mundo perseguido. Y tanta maldad va a hacer que algunos... conocí a un joven que Dios estaba obrando en su vida, que Dios estaba sacándolo de problemas terribles, de enfermedades, de situaciones impresionantes, estaba libertando su vida. Pero sin embargo, después que estaba un poco bien, me dice: hay gente que se va a levantar a perseguir a los cristianos, a la iglesia, y recién estaban empezando, recién estaban apuntando. Tuvo tanto miedo que dejó de congregarse. Tuvo tanto miedo que él abiertamente lo dijo: yo tengo miedo, yo no quiero que me persigan, yo no quiero que me hagan nada. Esa clase de cristiano no te llama a ser el Señor. Porque Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando habló de eso dice: más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El amor de muchos se va a enfriar, pero ojalá que el amor de Cristo y el amor por Cristo en nuestros corazones esté más fuerte en este tiempo, esté más patente, que podamos dar la vida por el que estemos dispuestos a lo que venga, porque Él lo vale, porque nuestra salvación es lo más grande que tenemos. Jesucristo es nuestro tesoro, es nuestra gloria, nuestra vida, y no tenemos nada más grande, más caro, más fuerte, más poderoso que Él. Uno de los padres de la iglesia, los padres de la iglesia fueron llamados, por así decirlo, los que quedaron cuando murieron los apóstoles. Cuando mueren los apóstoles quedan como los discípulos, a ellos se les llamó los padres de la iglesia, y uno de ellos, llamado Policarpo,
estaba en un poste para que le prendan fuego y morir encendido en fuego vivo. Y un discípulo de él, un joven al lado, y antes que empiecen a quemarlo, Policarpo vio a su discípulo que tenía miedo y que parece que iba a claudicar en la fe en ese momento tan crucial. Y las palabras de Policarpo para ese joven fueron: ánimo, hermano, que los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera. Y se pusieron a alabar a Dios y a cantar a Dios mientras las llamas empezaron a arder. Y murieron así, martirizados, quemados en las llamas, vivos, pero alabando a Cristo y yéndose al cielo por la eternidad. Alguno dirá: es una locura, es una fantasía, pero aquel que conoce a Jesucristo, aquel que le ha amanecido, como dice la palabra, aquel que ha nacido de nuevo, que sabe que Dios es real, que Jesucristo vive en su corazón, que experimentó el nuevo nacimiento, que no es una fábula, que no es una mitología, que no es un cuento, que es una verdad maravillosa, sabe que Jesucristo vale la pena. Para mí vale la pena, para vos vale lo que tengamos que pasar. Y no estoy anunciando nada malo, simplemente estoy compartiendo las señales que Jesucristo dijo que iban a pasar, que iban a suceder. Estoy compartiendo lo que Jesús dijo. Y la idea, el ánimo que tengo al compartir esta palabra es que tanto como yo quiero estar preparado, también quiero que vos estés preparado. Quiero que vos estés listo y que vos seas alguien apercibido y que, como dice el Señor Jesús, aquel día no te sorprenda como ladrón en la noche, sino que vos estés despierto, y cosas terribles que vendrán aún cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Jesús dijo que oren para que ustedes sean dignos de escapar de estas cosas y de no tener que sufrir con lo que el mundo va a sufrir. Por último, y para terminar, dice la palabra de Dios en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mire, más que nunca estamos predicando en las redes, más que nunca la internet ahora en estos días se está siendo usada para que hablemos de Jesucristo. Y creo que también esa es una señal, porque podemos estar hablando ahora y alguien puede estar escuchándonos del otro lado del mundo, literalmente. El evangelio está siendo predicado, el evangelio está llegando a todas las naciones. A todas las personas pueden oír: Jesucristo es real, Jesucristo es la salvación, Dios le ama. Hay un infierno del que escapar y un cielo que alcanzar, y solo Jesucristo es la puerta. Y el mundo puede estar escuchándolo, porque dice: esto va a ser para testimonio. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Que todos tengan la oportunidad, que todos puedan acceder a la salvación, que todos tengan la posibilidad de creer en Jesucristo, y que también un día no van a poder decir que a Dios que no le advirtió, que no hizo que de alguna manera la palabra llegue. Y esto se está cumpliendo. Y la Biblia dice: y entonces vendrá el fin. Jesús lo dice: y entonces vendrá el fin. Voy a recapitularte las señales que dijo Jesús. Número 1, falsos cristos. Número 2, guerras y rumores de guerra. Número 3, nación contra nación y reino contra reino. Número 4, pestes. Número 5, hambres. Número 6, terremotos en diferentes lugares. Y hasta aquí, solo principio de dolores. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice Mateo capítulo 24, la palabra de Dios. Número 7, los van a entregar a tribulación. Y en ese entregarlos a tribulación, en algunos casos los van a matar, en otros casos van a ser aborrecidos por toda la gente a causa del nombre de Jesucristo. Número 8, muchos van a tropezar, muchos llamados cristianos. Lamentablemente eso va a pasar, porque lo dijo el Señor. Número 9, se entregarán unos a otros, hablando mal unos a otros, denunciando unos a otros, poniendo en evidencia sus faltas o cuantas cosas más. Número 10, unos a otros se aborrecerán. Los mismos que tienen el mandato, tenemos el mandato de amarnos de verdad, pero aún así, señales de que en este tiempo, antes del fin, gente llamada cristiana va a estar aborreciendo a otros. Número 11, muchos falsos profetas y engañando a muchos. Muchos falsos profetas y con una capacidad de convicción que van a engañar a muchos.
Tremendo, ¿no? Mucha gente siendo engañada porque muchos profetas convincentes que son falsos, levantándose. Número 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Que no se te enfríe el amor, que se te encienda la llama del amor de Jesucristo. Pero el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y por último, número 13, este evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esa es una de las señales. El Señor nos mandó hace algunos meses a que prediquemos y hemos intentado hacerlo cada día, todos los días en alguna parte, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que vos seas uno de los que el Señor dice que seas digno de escapar de las cosas terribles que más adelante sigue nombrando, que va a venir sobre la tierra y va a venir como un lazo y el mundo no va a escapar, dijo el Señor Jesucristo. Pero que vos seas digno, porque vos entrás a la salvación que es Jesucristo, entrás al arca de la salvación que es Jesucristo, te metés en ese camino, en esa verdad y en esa vida que solamente es el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta pronto.